3.1 FM. Fides. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. A continuación en Fides 93.1 FM y San José Televisión, Tiempo de Gracia, con Francisco Javier Araya. Buenas noches, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Les saluda Francisco Javier Araya y qué gusto poder encontrarnos una vez más en Tiempo de Gracia. Saludos para todos los que nos escuchan a través de la frecuencia 93.1 FM, Radio Fides. Para todos los que nos ven y escuchan a través de la plataforma de Facebook Radio Fides, invitarles a darle me gusta a esta transmisión y compartir para que la gracia de esta noche llegue a muchas personas más. Y por supuesto, un abrazo a todos los que nos ven a través de San José TV. Vamos a vivir este tiempo de gracia, este ahora en Dios, este momento favorable. ¿Por qué? Porque Dios está a nuestro favor. Dios está a tu favor en este momento, en este tiempo presente. Así que les invito a hacer de Dios nuestro presente, del Dios que siempre nos quiere bendecir. Y nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludamos a nuestra Madre Santísima hoy y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, este es un espacio para compartir la palabra viva y poderosa de Dios. Soy laico, dedicado a tiempo completo a la evangelización, a la predicación, casado, y para mí siempre es un gusto, una alegría compartir la palabra de Dios. Es un compromiso existencial, porque el predicador, el evangelizador, tiene como primer, valga la redundancia, compromiso, pues esforzarse por vivir lo que predica. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz. Las palabras de Jesús, como Él mismo nos ha dicho, las palabras que yo les digo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, son espíritu y vida. Y hoy en esta noche quisiera compartirles el tema: Jesús no nos da migajas. Así se llama el tema de esta noche. Jesús no nos da migajas. Jesús no te quiere dar migajas. Jesús quiere darte plenitud. Desde su plenitud, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 16, recibimos todos gracia sobre gracia. Y qué hermoso este versículo de Juan 1:16. Desde su plenitud, ¿desde la plenitud de quién? De Jesús. Recibimos todos gracia sobre gracia. Y ese tiene que ser el caminar en la fe, un caminar de gracia en gracia, de bendición en bendición, aún en medio de la dificultad, de la contrariedad, de los problemas, de nuestra realidad, del pecado, de nuestras debilidades y miserias. Jesús, desde su plenitud, quiere darnos gracia sobre gracia. ¿Cuántos quieren la plenitud de Jesús en su vida? ¿Cuántos quieren la plenitud de Jesús en su ser? Vamos a ver, coméntalo ahí tú en los comentarios en Facebook.
Yo quiero la plenitud de Jesús en mi vida. Yo necesito la plenitud de Jesús en mi vida. Porque Jesús no nos da migajas. Jesús no nos da porciones. Miren, yo a veces he escuchado la expresión, gente referirse, ¿no? El Señor te quiere dar una porción de su espíritu o una doble porción. No. Quitémonos esa idea de la cabeza. El Señor no da porciones. El Señor da plenitud, plenitud de gracia, plenitud de amor, plenitud de su espíritu. Yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia, nos dijo nuestro Señor. Nos recuerda el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 10. Bendito sea Dios Padre, exclama el apóstol Pablo cuando escribía a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios Padre, que nos bendice, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en Cristo Jesús, el Señor, porque Él es el centro. Él es el Señor. Muy bien, esto implica como cambiar nuestra mentalidad. Si queremos que las situaciones que estamos viviendo cambien, nosotros tenemos que cambiar. Lo de afuera cambia como consecuencia de los cambios interiores que se dan. Lo que funciona adentro, funciona afuera. Ahora estamos en el tiempo de Cuaresma, y en Cuaresma pues resuena esta palabra, la palabra conversión. Muchos tienen la idea de que la conversión es solo dejar de hacer, es decir, un concepto, una idea como solamente moralista de lo que es la conversión. Muchos piensan que la conversión es solo dejar de hacer lo que antes hacía. Entonces, alguno dice, yo ya me convertí, o yo, porque ya no tomo licor, porque ya dejé las drogas, tal conducta. Y sí, tiene que ver, está bien, pero la conversión va más allá de seguir normas de conducta. La conversión va más allá de un moralismo. La conversión no es solamente dejar de hacer lo que antes hacía y entonces ya creerme el bueno, el justo, el más santo y juzgar a quienes no actúan como yo, a quienes no siguen las normas de conducta que yo sigo. Ahí podemos caer en un neofariseísmo, en un legalismo. O sea, la conversión es algo más que dejar de hacer. La conversión es, escucha muy bien, es comenzar a ser. La palabra ser, comenzar a ser quien estoy llamado a ser en Dios. Comenzar a ser una transformación interior profunda. Porque hay quienes dicen, yo ya dejé de beber licor, solo lo deseo. Hay quienes dicen, bueno, ya no miro pornografía, solo me lo imagino. Bueno, yo ya no hablo mal de los demás, ya no murmuro, ya no ando en chismes, ya no pienso, ya no hablo mal de los demás, solo lo pienso. O sea, la conversión implica precisamente esa purificación, esa transformación procesual en el camino, por supuesto, también de los deseos, de los pensamientos, de los sentimientos, del interior. Eso es lo que se anuncia desde el Antiguo Testamento cuando se profetiza, cuando se anuncia en los tiempos de Jesús, en los tiempos mesiánicos, pues la venida del Espíritu Santo, que se cumple en Pentecostés, y nosotros vivimos ese tiempo, el tiempo del Espíritu, y es lo que se anunciaba desde los profetas, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, derramaré en ustedes mi espíritu, pondré mi ley en sus corazones, y les quitaré el corazón de piedra
y les daré un corazón de carne, un cambio interior. Pero en el Nuevo Testamento encontramos esta referencia en San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo: no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente, de su entendimiento. Ahí entra la palabra griega metanoia, transformación de la mente. Y sigue diciendo el apóstol: de manera que puedan comprender, conocer lo bueno, lo agradable y lo perfecto de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, y a mí me encanta este texto, porque Pablo le da 3 características a la voluntad, al propósito de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y para esto, dice el apóstol, es necesario, pues, transformen su manera de pensar. Una transformación interior, eso es la conversión. Para poder disfrutar, para poder vivir en la voluntad de Dios. Ahí es donde somos plenos, cuando vivimos en la voluntad de Dios. Para comprender, conocer los propósitos, la voluntad de Dios, que es siempre buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Alguno dirá: ¿y cómo es eso que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Si a mí me han sucedido cosas en la vida no tan buenas, si en mi vida no todo ha sido perfecto, no todo ha ido caminando bien, si he vivido tantas experiencias que no han sido como muy agradables, que no han sido tan dulces, sino amargas y dolorosas. Bueno, aquí hay que entender un principio importante. Es el principio de la libertad. Pues. El principio de la libertad. El Dios que te creó sin tu permiso no te salva sin tu permiso, decía San Agustín. Y muchas cosas que han pasado en nuestra vida, que han sucedido en nuestra vida, son como resultado, consecuencia de nuestras propias malas decisiones, o resultado, consecuencia de las decisiones y acciones de otros que han tenido que ver en nuestra historia de vida y sobre todo, pues, en la familia. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aquí implica una transformación de la mente. Dios no nos envía males, Dios no nos envía desgracias, no. El cardenal Cantalamessa, el padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, el Viernes Santo del 2020, predicando frente al Papa Francisco, decía el cardenal Cantalamessa, hoy cardenal, Dios está a nuestro favor, no del virus. Es decir, Dios siempre quiere nuestro bien. Y Él es experto en transformar males, o más bien sacar bienes de males. Él es experto en transformar situaciones de desgracia y llenarlas de su gracia, en transformar pecadores en santos, en hacer nuevas todas las cosas. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28. En todas las cosas sabemos que Dios interviene para bien de los que le aman. Así que Dios quiere intervenir en tu historia, Dios quiere intervenir en tu vida, Dios quiere intervenir en lo que estés viviendo hoy, porque Él quiere tu bien, porque la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable, es perfecta. Él no quiere darte migajas. Miren, muchos en la vida nos acostumbramos, nos conformamos con migajas, y nos volvemos mendigos de amor, mendigos de atención, mendigos de aceptación, mendigos de cariño, mendigos de afecto. Y entonces, no teniendo claro nuestro valor,
pues vamos dando por la vida descuentos de nosotros mismos con tal de recibir cariño, afecto, atención o de tener sentido de pertenencia en algún lugar aunque no queramos estar ahí. Oye, no, en Jesús no somos llamados a ser mendigos. En Jesús somos llamados a ser hijos del Padre, hijos de Dios. Esa es tu dignidad. De modo que ya no eres esclavo, dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:7. En Jesús ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Hijos. Somos herederos de Dios, coherederos en Cristo. Hijos, tú no eres un mendigo, tú no eres una mendiga. No tienes que conformarte con migajas en la vida, con migajas de cariño, con migajas de atención, con migajas de afecto. Miren, recientemente hemos tenido un congreso el fin de semana con más de 200 mujeres virtual, congreso de sanación. No mendigues amor. Es el 6º congreso que realizamos desde un proyecto que llamamos Sin Castellano y Santidad, y generalmente se llena. Ahora que fue virtual, pues hubieron mujeres de muchos lugares del continente y generalmente se llena este congreso. Hemos realizado también mixto para hombres y mujeres en algún momento y se llena, porque mucha gente se percibe así, se siente así o vive así en su matrimonio, en sus relaciones afectivas de noviazgo, en la vida social de relación con los demás. Muchos se ven, se sienten como mendigos o viven como mendigos. Y si algo trae la conversión, si algo hace Jesús en nuestra vida, es que como lo hizo con Bartimeo en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 51, Él nos levanta y nos transforma de mendigos a discípulos, de mendigos a hijos. ¿Qué te parece? El Señor no quiere darte migajas. El Señor quiere darte plenitud. Pero bueno, deja de extender la mano esperando recibir de los demás lo que con tus propias manos tienes que conquistar y alcanzar. Es importante la actitud. La actitud determina la altitud a la que queramos llegar en nuestra vida. ¿Escucharon bien eso? La actitud determina la altitud a la que queramos llegar en nuestra vida, a la que tú quieras llegar en tu vida. Miren, yo quiero ir a un texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 15, versículos 21 al 28. ¿Qué te parece? Vamos a buscar ese texto, San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Pero antes, yo quisiera que tú proclames y escúchate a ti mismo, porque la fe viene por el oír. Escúchate a ti mismo, ahí donde estás. No sé si vas en el carro, en el automóvil, en el bus, aunque te digan que estás loco, ¿no? Quizás quien va a tu lado, en tu casa, en tu habitación, ahí donde estés. Escúchate a ti mismo. Yo no soy mendigo, yo soy hijo de Dios. Escríbelo aquí en los comentarios. Yo no soy mendigo, yo soy hijo de Dios, hija de Dios. Una vez más, dilo. Yo no soy mendigo, yo soy hijo de Dios. Yo no soy mendiga, yo soy hija de Dios. Voy a leer este pasaje que nos habla de la curación de la hija de una cananea, de una mujer ya conocida en el Evangelio de Mateo como por su lugar de origen como la cananea. Una mujer que pasó de verse como mendiga o de conformarse con migajas a recibir la plenitud de Jesús. Leo. Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y Sidón.
En esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos se acercaron y le rogaban: concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Él respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Y Jesús le dice una palabra muy, muy fuerte. Y ya les explico ese contexto. Versículo 27. Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, esto es un hermoso texto, un hermoso milagro y sanación de Jesús. Y un milagro, una sanación de Jesús que ilustra lo que les he venido hablando. Jesús no nos da migajas, Jesús nos da plenitud. Esta mujer, conocida como la mujer cananea, porque viene de la tierra de Canaán, era considerada una tierra no judía, israelita, era considerada una mujer pagana. De hecho, esa región, Tiro y Sidón, fuera de los límites de Israel, entonces una región pagana. Por eso Jesús tiene todo un contexto, esta palabra. Los judíos muchas veces se referían despectivamente con los no judíos, los gentiles, los paganos, como suena fuerte la palabra así, como los perros. O sea que los paganos, los que no son del pueblo elegido de Israel, son como los perros o peor que los perros. Esa era la mentalidad. Ese es el contexto. Esta es una mujer no judía y una mujer de una tierra que estaba llena de idolatría, de ídolos, de falsos dioses. Eran considerados impíos. Pero bueno, esta mujer se acerca a Jesús y Jesús, viendo su gran fe y su gran actitud de fe, sus pasos de fe, pues le concede lo que desea: la sanación de su hija. Y esta mujer también, a partir de ese momento, de seguro, porque es imposible tener este contacto con Jesús, este encuentro con Jesús y seguir siendo la misma persona, pasaría a ser una discípula de Jesús. Pero hay algo importante que quisiera resaltar aquí: las actitudes que asume esta mujer. Actitudes importantes que nosotros tenemos que asumir para experimentar la plenitud de Jesús, que en primer lugar es un don, es una gracia, por supuesto. Él nos lo quiere dar, pero hay que corresponder a esa gracia, hay que asumir las actitudes necesarias. Lo primero que quisiera resaltar, mucho podríamos decir de este texto, es lo siguiente. Dice el versículo 22, en esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está endemoniada, tiene un mal. ¿Saben qué es lo primero que veo acá? Y quiero detenerme en este detalle. Aquella mujer salió de aquel territorio, señalas Mateo.
había salido de aquel territorio. Esta mujer parece que escuchó de Jesús, de los milagros, de los prodigios de Jesús, de la palabra de Jesús, y se sintió atraída. Incluso su confesión, su proclamación refleja esto, porque ella clama: ten piedad de mí, Señor, Hijo de David. Una expresión que en el pueblo de Israel pues se refería, era para indicar el Mesías, el esperado, el anunciado por los profetas. Ella le está proclamando Mesías. Ella le está diciendo: tú eres el anunciado por los profetas, tú eres el Salvador. Y aquella mujer había salido de aquel territorio. A ella le motiva su hija. Busca la sanación y la liberación de su hija. Problema que le presenta a Jesús de manera muy concreta: mi hija está endemoniada. Pero fíjense la actitud. Aquella mujer salió de aquel territorio. La primer clave, la primera actitud importante es salir. Escúchalo muy bien, salir. Aquella mujer, si se queda encerrada donde estaba, no encuentra a Jesús. Pero se pone en camino. Sale de ese territorio y llega a Jesús, proclamándolo Hijo de David, Salvador. Primer clave, hermano y hermana. La primer clave es: sal de ese territorio. Sal de ese territorio de agresión. Sal de ese territorio de depresión, de tristeza. Sal de ese territorio de pecado, de dependencia, de un vicio, de dependencia de otros. Sal de ese territorio que puede estar dentro de ti mismo, dentro de ti. Salir del encierro de ti mismo. Muchas veces estamos encerrados en un territorio interior, ahí encerrados, limitados, encarcelados, confinados interiormente, con pensamientos de fracaso, con pensamientos de depresión, con pensamientos de muerte, de comparación, encerrados interiormente en un territorio de miedo, de autoconmiseración, de culpa, de comparación, de complejos de inferioridad, de indecisión. Sal de ese territorio. Tienes que ponerte en salida. Miren, uno ante el dolor y ante las situaciones difíciles de la vida, uno tiene tres opciones. ¿Quieren saberlas? Uno tiene tres opciones. Ante el dolor, ante las situaciones difíciles de la vida, uno tiene, repito, tres opciones. Uno, aislarse, encerrarse. Y por lo tanto deprimirse. O acostumbrarse a estar mal, porque hay gente que se acostumbra a estar mal, ¿sabían? Hay gente que normaliza su mal. Hay personas para las cuales estar mal es su normal, día a día. Una primera opción ante las situaciones difíciles de la vida es encerrarse, aislar. Una segunda opción es enojarse, resentirse, llenarse de sentimientos de venganza y pues culpar a todo el mundo. Todos los demás son los culpables de lo que me ha sucedido en la vida, de lo que me sucede, y llenarse de enojo, de ira, de resentimiento. Es una segunda opción. Hay gente que ante lo difícil que le ha sucedido en la vida, que le ha pasado, pues toma esta opción
de vivir resentido, de vivir enojado, de vivir con ira, de vivir molesto, de vivir siempre con sentimientos de venganza, a la defensiva, lo cual es desgastarse, perder el tiempo. Porque el resentimiento destruye solo al resentido. Y guardar rencor es como almacenar veneno en las entrañas. Y quien no se decide a perdonar o pedir perdón, pues miren, me gusta decir esta frase, quien no se decide a perdonar, aunque le imponga las manos el Papa Francisco, no se sana hasta que decida salir de ese territorio del rencor, del resentimiento. Y una tercera opción ante las situaciones difíciles de la vida, pues es crecer, pues madurar, seguir adelante, no quedarse encerrado en ninguna de estas dos opciones. Aquella mujer sale de aquel territorio. Ese salir del territorio, ese territorio también puede ser un ambiente que te lleva a caer en una situación de pecado, un ambiente que te lleva a no superarte, a estancarte, un ambiente de un lugar, un ambiente que no te permite crecer, ser libre. O sea, ese territorio puede ser un ambiente que te lleva a caer, que te lleva a estancarte, un ambiente de personas, un ambiente de relaciones tóxicas, enfermizas. Y miren, eso se lo digo yo por testimonio. En algún momento yo tuve el problema de la adicción a las drogas en mi vida, durante algunos años. Y mi adicción a las drogas fueron varias recaídas. Y yo recuerdo que muchas veces recaía, no porque quisiera, incluso en el fondo, en un principio, volver a consumir drogas, volver a caer, y quizás yo llegué a un punto hasta estar bien 5 o 6 meses, estar trabajando, estar pues estable, ir recuperando la vida, y en un momento dado, pues digo, voy a ir ahí a la esquina del barrio, a salir un momento, y volví a entrar en ese ambiente de amistades que estaban dentro de ese mundo de las drogas, y yo pues quizás creyéndome muy fuerte que no voy a caer, y pues terminaba cayendo, volviendo a recaer en aquella adicción a las drogas, y por lo tanto retroceder, y por tanto estancarse, y por tanto no avanzar. Hasta que un día, pues es todo un testimonio, después se los contaré, hasta que un día pues decidí salir de aquel territorio, salir de ese ambiente para poder vivir como hijo de Dios y no como mendigo, para experimentar la plenitud de Jesús, porque Él no me creó para darme migajas, Él no me da migajas. He visto en mi vida, Jesús me ha dado vida y vida en abundancia, Jesús me ha dado alegría, Jesús me ha dado plenitud, Jesús me ha dado vida en medio de todo lo que implica la vida, el trabajo, el esfuerzo, las dificultades, los problemas. Jesús no me ha dado migajas. Salir de ese territorio, busca salir. Esa fue la actitud del hijo pródigo en Lucas 15, 17, cuando después de haber malgastado su herencia, estaba ahí en la ruina, estaba abandonado y deseando llenar su vientre con la comida de los puercos después de haber tenido en abundancia. Y dice Lucas 15 y 17 que él entró en sí mismo, entró en su interior y dijo: en la casa los jornaleros de mi padre tienen comida, tienen dormida, y yo que soy su hijo muriéndome de hambre. Me levantaré y iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
recíbeme como uno de tus jornaleros, y dice San Lucas, se puso en camino. Él entró en sí mismo, se da cuenta de su verdad, del error, de la equivocación, pero no se quedó encerrado en sí mismo. Se levantó, se puso en salida. Se puso en salida. Salió de aquel territorio. Se puso en camino y regresa a casa y recibe aún más de lo que tenía anteriormente. Porque Dios es un Dios que sabe más de levantadas que de caídas. Porque Dios es un Dios que sabe más de salvación que de condenación. Porque Dios es un Dios que sabe más de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos. Y hizo una fiesta. Y le dio lo mejor a su hijo. Porque Él no da migajas. Él lo da todo. Él lo da todo por ti y para ti. Se salió de aquel territorio, aquella mujer. Y esa fue la primera actitud, salir de ese territorio. No te quedes encerrado. Ya expliqué a qué me refiero, varias realidades que pueden referirse a qué es salir de ese territorio. 2, superar los obstáculos. Sé que no es fácil, pero la actitud número 2 es superar los obstáculos. Cuando uno quiere salir adelante, no se detiene ante los obstáculos internos y externos. Vencemos los obstáculos en Jesús. Y esta mujer, en busca de la solución, de la sanación y liberación de su hija, en busca de respuesta hacia Jesús, el Hijo de David, el Señor, el Salvador, supera 3 obstáculos. Esta mujer supera 3 obstáculos. Su fe es tan grande, su actitud tan determinada, que mueve, podríamos decir, 3 montañas. La fe mueve montañas, mueve 3 montañas, supera 3 obstáculos para conseguir su milagro, para alcanzar lo que pedía, lo que anhelaba su corazón, la sanación de su hija. ¿Y cuáles son esos 3 obstáculos? Reflexionando en el pasaje, fíjense que dice el versículo 22, bueno, salió de aquel territorio y se dirigió hacia Jesús. Un primer obstáculo que pongo acá es la distancia. Esta mujer supera ese obstáculo. 1, distancia. Va a Jesús, se acerca, acorta la distancia. Oye, Jesús está cerca, está contigo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Es él es el que siempre está a la puerta llamando. Él es el que siempre está cerca. Cerca de ti está la palabra, dice Pablo en Romanos 18. La palabra de salvación, cerca de tu boca, cerca de tu corazón. Esta mujer supera el obstáculo de la distancia. En primer lugar, que no era judía, que no era israelita y sabía que sería rechazada, muy probablemente. Pero ella supera el obstáculo de la distancia, acorta la distancia, va a Jesús. Oye, muchas veces nos sentimos lejos porque nos quedamos mirando nuestro pecado, mirando nuestra miseria, mirando nuestras equivocaciones, mirando nuestras debilidades. Oye, levanta la mirada y mira a Jesús. Dice el Papa Francisco en la exhortación, alégrense y regocíjense en el numeral 15, lo siguiente: con frecuencia tenemos la tentación de enredarnos en nuestros pecados y debilidades. Y dice el Papa, levanta la mirada, mira el crucificado y dile, tú puedes hacer el milagro de hacerme un poco mejor. Jesús está cerca. Nosotros somos los que ponemos la distancia.
es cuestión de mirarlo a Él. Esta distancia no es geográfica, esta distancia no es de metros, de kilómetros, de millas, es una distancia interior. Abrir el corazón. Esta mujer supera ese primer obstáculo, la distancia. Un segundo obstáculo que supera esta mujer es que el Señor no le respondió. Pareciera que el Señor es un poco grosero aquí, porque le dice: Señor, hijo de David, mi hija está endemoniada. Dice el versículo 23. Pero él, Jesús, no le respondió palabra alguna. ¡Wow! Pareciera que Jesús es un poco grosero. No le respondió palabra alguna, señala Mateo. Y ese es el segundo obstáculo que supera esta mujer. ¿Cuál es el segundo obstáculo? El silencio de Dios. El silencio del Señor. Cuando pareciera que no responde. Cuando pareciera que no escucha. ¿Saben? Ese es un obstáculo en el que muchos se rinden en la espera, en su oración, en su perseverancia, en la fe. Cuando parece que el Señor no responde, cuando parece que el Señor no escucha, no saber esperar, porque el Señor sí escucha, el Señor sí responde. Lo único es que muchas veces no responde en nuestro tiempo. Él dijo: pidan y recibirán, busquen y encontrarán. Pidan y recibirán. No dijo cuándo, pero dijo que recibiríamos. Y muchas veces sí hay como esas experiencias del aparente silencio de Dios. Los santos hablan de cuestiones místicas y espirituales, pero es algo, pues, muchas veces muy natural, muy normal en la vida de fe. San Juan de la Cruz, cuando hablaba de la noche oscura del alma, escribía en uno de sus pensamientos: ¿a dónde te escondiste, amado? ¿A dónde te fuiste y me dejaste con gemido? Salí tras de ti y ya te había ido. O San Ignacio de Loyola, cuando habla de esos momentos de desolación, donde parece que Dios no responde, no está. Oye, esta mujer, el Señor no le responde, pero no se rinde, porque tiene firme su fe. Espera en Dios. Escucha muy bien, espera en Dios. Para el Señor no existen casos desesperados, solo personas que se desesperan. No te desesperes. Él responde. Él escucha. Por supuesto, una espera activa, no pasiva. Seguir insistiendo, seguir persistiendo, seguir perseverando. Esta mujer supera ese segundo obstáculo, el aparente silencio de Dios. Y un tercer obstáculo que esta mujer supera, fíjense, los discípulos, cuando ven que la mujer insiste, le dicen a Jesús: concédeselo. Mira que viene gritando detrás de nosotros. Pareciera, cuando uno lee a primera vista, ¿no?, esta intervención de los discípulos, como que están siendo condescendientes con la mujer. Pero no fue así. De hecho, el texto original indica que los discípulos dijeron: despídela, concediéndole lo que pide, como diciéndole a Jesús: oye, Jesús, atiende a esta mujer para ver si nos deja en paz. Despídela, 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 concédele lo que pide y despídela, Jesús. Los discípulos le están diciendo eso a Jesús. Pareciera que la presencia de esta mujer en ese momento les incomoda, pero esta les molesta. Por eso le dicen esto al maestro. Oye, Jesús no responde nada y los discípulos actúan de esa manera. ¿Saben cuál fue el tercer obstáculo que tuvo que superar esta mujer? El desprecio de los demás. Y aún más de los cercanos de Jesús. Oye muy bien, de los cercanos de Jesús.
Parece una contradicción, ¿no? Porque los discípulos de Jesús más bien pues debieran favorecer el encuentro con Jesús para quienes lo buscan, independientemente su condición, su situación, su realidad social, o lo que estén viviendo, su condición moral, etcétera. Se supone que los discípulos de Jesús debiéramos de favorecer el encuentro con Jesús para todos los demás. Pero fíjense que estos le dicen a Jesús, oye Jesús, despídela para ver, concédele lo que está pidiendo para ver si nos deja en paz, nos molesta, nos incomoda la presencia de esta mujer pagana, de esta mujer cananea. Esta mujer, el tercer obstáculo que supera es el desprecio, la indiferencia de otros. Pero esta mujer no pone la mirada en los hombres, no pone ni siquiera la mirada en los discípulos de Jesús. Esta mujer va con la mirada fija en Jesús. ¿Cuánta gente hay que se va de los grupos, de los movimientos, de la iglesia, que incluso deja el seguimiento de Jesús por lo que otro le ha dicho, por la decepción ante un líder de un grupo, de una comunidad, un coordinador, por desilusionarse ante alguna situación de un discípulo de Jesús, de un líder, de un predicador, de un sacerdote, de un religioso o religiosa? ¿Cuántas personas dejan la iglesia, dejan a Jesús por esa razón? Bueno, como que la mirada quizás no estaba totalmente puesta en Jesús. Porque si tú tienes claro quién te ha llamado y para qué te ha llamado, nada ni nadie te saca del camino. Jesús es fiel. Esta mujer supera el obstáculo de la indiferencia, del desprecio de los demás. Ella va hacia Jesús. Y número 4, segundo obstáculo y último que supera esta mujer, dice, y vamos a leer del versículo 24, Jesús le respondió, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús está diciendo, mi misión comienza en Israel. Ciertamente Jesús vino a salvar a todos los hombres, de todos los tiempos, a toda la humanidad. En ese contexto está diciendo, bueno, yo he venido en primer lugar en este momento, en esta primera etapa de mi misión por las ovejas perdidas de Israel, como que estoy empezando en casa, ¿no? Pero Jesús siempre sabe lo que hace. Jesús siempre sabe lo que hace. Él conoce el corazón de los demás. Él no mira las apariencias, mira el corazón, y también con esto que aparentemente suena fuerte y duro, despierta en esta mujer aún más esa fe, suscita esta experiencia. Respondió él, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor, respondió aquella mujer, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow. Esta mujer dijo, sí, Señor, entiendo, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. O sea, esa mujer está diciendo, pero yo estoy aquí, yo soy como uno de esos perritos que comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esa mujer se miraba a sí misma de esa manera. Incluso era el concepto que quizás tenía de sí misma en ese momento. Pero saben, esta mujer supera ese obstáculo, esta mujer va hacia adelante. Y esta mujer, y este es el obstáculo número 4 que hay que superar, que supera esta mujer, mirarse a sí misma como mendiga. Hay que superar ese cuarto obstáculo, dejar de mirarnos a nosotros mismos como mendigos, y menos ante Dios. O sea, hay gente que incluso, a veces nuestra manera de orar también refleja el cómo nos miramos a nosotros mismos. Hay gente
que a veces pareciera que cuando ora le está pidiendo migajas, limosnas a Dios. Por supuesto, uno no fuerza la voluntad de Dios. Por supuesto, uno no manipula a Dios. Por supuesto, eso lo tenemos claro. Pero Dios es mi Padre, yo soy su hijo. ¿Y qué padre no le da lo mejor a sus hijos? ¿Y qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Y si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, dijo Jesús en Lucas 11:13. Leamos el Evangelio. El Padre nos quiere bendecir siempre, no nos quiere dar migajas. Esta mujer deja de mirarse a sí misma como mendiga y recibe de Jesús la gracia, la bendición. Y vean cómo termina el relato. En el versículo 28. Entonces Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, que suceda como deseas, que se cumpla lo que deseas en tu corazón. Y desde aquel momento quedó curada su hija y recibe la bendición grande, maravillosa de Jesús. Jesús no le dio migajas, Jesús no le dio una porción de amor, de gracia, de salvación. Jesús le dio plenitud de vida, plenitud de amor, la plenitud de su gracia, de su presencia. Eso hace Jesús. Así que ánimos. ¿Qué promesas Dios ha depositado en tu corazón? ¿Qué deseos y sueños Dios ha hecho nacer en tu corazón? Jesús quiere llevar a cabo eso que Él mismo ha puesto en tu corazón. Porque, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, el Señor muchas veces nos hace desear lo que nos quiere regalar. Así que, ánimo, el Señor quiere darte plenitud. El Señor quiere llevar a cabo sus propósitos en tu vida. No eres mendigo, no eres mendiga, eres hijo, eres hija de Dios. Y escríbelo ahí en los comentarios. No soy mendigo, no soy mendiga, soy hijo, hija de Dios. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias porque tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque de tu plenitud recibimos todos gracias sobre gracia. Gracias porque en ti no soy esclavo del temor, soy heredero de Dios, coheredero contigo del cielo, de la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque tú no nos das migajas. Tú nos das plenitud. Que tu plenitud, que tu amor, que tu presencia, que la fuerza de tu espíritu llene cada corazón, cada mente, la vida, la familia de todos los que están unidos a este momento de oración. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos y hermanas. Qué gusto haber compartido una vez más este tiempo de gracia. Se despide de ustedes Francisco Javier Araya. Pueden buscarme también así en el Facebook, Francisco Javier Araya. Estamos para servir. Y siga compartiendo esta transmisión. Antes de salir de este programa, dele compartir para que siga llegando esta palabra a quienes lo necesitan. Nos encontramos la próxima semana, si Dios lo permite. Sigamos viviendo un tiempo de gracia cada día. Que Dios te bendiga. Esto fue Tiempo de Gracia, una presentación de Radio Fides 93.1 FM y San José Televisión.